Hola, bienvenidos a nuestra cita diaria en este desafío de la Biblia en un año, episodio 132. Hoy vamos a hablar de el maravilloso Espíritu Santo. Robbie Williams, el cantante, fue una vez de compras a Los Ángeles y compró 7 automóviles, incluyendo un Ferrari, un Porsche y un Mercedes. Todos 0 kilómetros. Una semana después, deseó no haber comprado ninguno de ellos. Y admiro la franqueza de Robbie Williams sobre sí mismo. Él es descaradamente honesto acerca de sus obsesiones y adicciones. En su canción Feel, canta: solo quiero sentir amor verdadero. Hay un hueco en mi alma, puedes verlo en mi rostro. Es un lugar verdaderamente enorme. Dios planta en la humanidad este deseo de sentir amor verdadero. Este hueco en mi alma es común en todos los seres humanos. No puede llenarse con automóviles, riqueza, éxito o drogas. Es un hueco en forma de Dios. Es un hambre espiritual y una sed de Dios que Jesús nos dijo en Juan 7:37, solo podría ser lleno por su maravilloso espíritu. Y hoy vamos a destacar algunas de las tantas cosas maravillosas que suceden en nuestra vida cuando ese vacío que tenemos es lleno del Espíritu Santo. Los invito a que abran su Biblia en Proverbios 11, 29 al 31. Lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Si el justo es recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Proverbios 12, del 1 al 7. El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. El bueno alcanzará el favor del Señor, pero él condenará al hombre de malos designios. El hombre no se afianzará por medio de la impiedad, y la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos son acechanzas sangrientas, pero a los rectos su boca los librará. Los impíos son derribados y ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá. El primero o los primeros de esos aspectos que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, de esa obra maravillosa, es fruto y favor. ¿Quieres que tu vida marque la diferencia? ¿Te das cuenta de que tu vida puede ser una fuente de bendición todos los días para otras personas? El fruto de la justicia es árbol de vida. Al mirar hacia atrás en Proverbios 11, podemos ver el fruto del Espíritu que el apóstol Pablo describe en Gálatas 5:22. Encontramos amor en el versículo 23, gozo en el verso 10, paz en el verso 8, paciencia en el 16, amabilidad, versículo 7, bondad en el versículo 17, fidelidad, versículo 6, humildad, versículo 2, y dominio propio, versículo 12. La imagen del árbol de vida que referimos en el versículo 30 es una bella representación del favor de Dios que se repite una y otra vez en la Escritura y también está estrechamente ligada con la obra del Espíritu en nuestras vidas. Véase Ezequiel 47 del 1 al 12 y Apocalipsis 22, 1 y 2. Es el Espíritu el que nos capacita y nos ayuda a vivir la clase de vida justa que se describe y a gozar del favor del Señor. Oremos. Señor, oro hoy para tener más del fruto del Espíritu Santo en mi vida, más amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Señor, permíteme gozar de tu favor.
al tiempo que puedo reflejar el fruto de tu Santo Espíritu. Señor, que otros puedan verte a través de mi vida. Amén. Ahora los invito a que abran su Biblia en Juan capítulo 7, versículos del 14 al 42, una vez más en la Nueva Biblia de las Américas. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, Él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No le dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes las cumple? ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó: tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Jesús les respondió: una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales de las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse para que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán ir. La gran invitación en el último día, el gran día de la fiesta. Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Aquí vamos a hablar de plenitud. Todos sabemos lo que es sentir sed física. Nuestras bocas y gargantas se resecan.
Nuestra fuerza se desvanece y anhelamos ingerir agua. Cuán satisfactorio es beber cuando tenemos sed. Estar espiritualmente sediento es resecarse en el interior, sentirse totalmente vacío y angustiado. En este pasaje de oro, Jesús describe cómo tu sed espiritual puede ser saciada, llenar el hueco en tu alma y el efecto que esto puede tener en tu vida. Jesús se anticipa a lo que sucederá el día de Pentecostés. Habla acerca de la transformación por los ríos de agua viva que el Espíritu Santo trae a tu vida. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Fue en el último día, el más solemne día de la fiesta. Este fue el día cuando el pueblo preveía que el gran río, profetizado en Ezequiel 47, fluiría en Jerusalén. Jesús se puso de pie. La costumbre habitual era sentarse cuando se enseñaba, pero las palabras que Jesús tenía que decir eran tan significativas que él quería ser visto y oído por toda la gente. Jesús clamó con voz fuerte. Aunque en el idioma griego su mensaje consistió en tan solo 24 palabras, esta es una promesa que cambia vidas y que todavía puedes experimentar hoy. ¿Quién hace esta promesa? La gente estaba admirada por la enseñanza de Jesús. Nunca habían asistido a la escuela bíblica o en la facultad de teología. Recibió su enseñanza de Dios y les aclaró que cualquiera que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá su enseñanza. Jesús exige una respuesta. Algunos pensaron, verdaderamente este es el profeta. Sin embargo, como señaló Lewis, Jesús no dejó abierta esta posibilidad. Hay realmente solo 3 opciones. Alguien que dijera la clase de cosas que Jesús decía sería un lunático o el demonio del infierno. La única otra posibilidad posible, la tercera, es que este hombre era y es el Hijo de Dios. Vemos estas 3 opciones demostradas en la lectura de hoy. Algunos consideraban el demonio del infierno. Estás endemoniado, le dijeron en el versículo 20. Algunos pensaban que estaba loco. Está loco de remate, decían. Pero otros lo reconocieron. Este es el Cristo. Juan 7:41. ¿A quién se hace la promesa? Jesús señaló, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Se hace a cada ser humano. Se aplica para Robbie Williams, como aplica para todos los que nunca han experimentado el Espíritu Santo. Pero también se aplica para aquellos que se sienten insatisfechos espiritualmente. ¿Te sientes fracasado en tu vida de oración? ¿Te sientes frustrado con tu nivel de santidad? ¿Deseas una relación más cercana con Dios? Si la respuesta es sí, estás espiritualmente sediento y la promesa también aplica hoy para ti. ¿Cuál es entonces la promesa? Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. La fiesta de los tabernáculos estaba anticipando el río que fluiría fuera del templo en Jerusalén, como se profetizó en Ezequiel 47. Este capítulo fue leído y promulgado en esa fiesta. Jesús les dice que esto se ha cumplido, no en un lugar, sino en una persona. El río fluye del corazón de Jesús, la boca de su estómago o de su ser más íntimo y de cada cristiano a través de nuestra relación personal y de corazón a corazón con Jesús. El río fluye dentro de ti y mana de ti. El río fluirá hacia los pequeños mares muertos de nuestros corazones y desde nuestro ser más íntimo, en la superficie. Puede que la vida no sea fácil,
Pero en lo más profundo, el Espíritu Santo fluye constantemente como un río de agua viva. Este río no fluye de vez en cuando, sino que fluye continuamente. No debe estar bloqueado, sino que debe estar constantemente burbujeando y fluyendo fuera de nosotros. Como exponía el padre Raniero, canta la mesa. Un cristiano en quien mora el Espíritu Santo no está exento de experimentar la lucha, las tentaciones, los deseos desordenados ni los sentimientos rebeldes. La diferencia es que todas esas cosas vienen sobre él contra de su voluntad. Están en la superficie, sin embargo, hay una paz en el fondo de sus corazones. Eso es como una corriente de aguas profundas que fluye constantemente sin importar el viento ni las olas en la superficie. ¿Cómo recibimos pues la promesa? Jesús pide que, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Es una promesa para todo aquel que cree en mí. Es tan simple como eso. Puede fluir de ti mientras vienes a Él y bebes hoy. Te volverás como Jesús a través de tu amor, de tus palabras, de tu presencia. Transmitirás el Espíritu Santo que has recibido de Jesús. Saciarás la sed de los pobres, de los solitarios, de los necesitados, de los que están en angustia y sufrimiento. Les darás vida, amor y paz en sus corazones. Los invito a que me acompañen en esta oración. Señor, hoy vengo a ti. Lléname de nuevo con tu Espíritu Santo, con ríos de agua viva, para dar vida a todos los que me encuentren hoy. Que a través de mí pueda fluir tu promesa, la promesa del Espíritu Santo, esa promesa que da vida a todo lo que está muerto. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora los invito a que continuemos nuestra lectura. Ahora en el libro de Jueces, capítulo 14, del 1 en adelante. Es la historia triste, pero al mismo tiempo muestra la soberanía, muestra la misericordia de Dios. Es la historia de Sansón. Sansón descendió a Timat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre. Vi en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenmela por mujer. Les respondieron su padre y su madre: ¿No hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Entonces Sansón descendió a Timat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timat. Y allí un león joven venía rugiendo hacia él. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió y habló con la mujer, y ella le agradó a Sansón. Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león, y había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Recogió la miel en sus manos y siguió adelante, comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaban su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. La adivinanza de Sansón. Después el padre descendió a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así acostumbran a hacer los jóvenes. Y cuando lo vieron, trajeron a 30 compañeros para que estuvieran con él. Entonces Sansón les dijo: permítanme proponerles ahora una adivinanza, y si en verdad me la declaran dentro de los 7 días del banquete y la descifran, entonces les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no pueden declarármela, entonces ustedes me darán 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Dinos tu adivinanza para que la escuchemos, le dijeron ellos. Entonces les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura.
y no pudieron declararle la adivinanza en 3 días. Al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón: persuade a tu marido a que nos declare la adivinanza, o te quemaremos a fuego a ti y a la casa de tu padre. Nos han invitado para empobrecernos, ¿no es así? La mujer de Sansón lloró delante de él y le dijo: solo me aborreces y no me quieres. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no me lo has declarado. Y él le dijo: no se la he declarado ni a mi padre ni a mi madre, y te la he de declarar a ti. Pero ella lloró delante de él los 7 días que duró su banquete, y sucedió al 7º día que él se la declaró, porque ella le presionaba mucho. Entonces ella declaró la adivinanza a los hijos de su pueblo. Y al 7º día, antes de ponerse el sol, los hombres de la ciudad le dijeron: ¿qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que un león? Y Sansón les contestó: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos, y tomando de sus despojos dio las mudas de ropa a los que habían declarado la adivinanza. Y ardiendo en ira subió a la casa de su padre, pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Las zorras incendiarias. Acompáñenme ahora, ahí mismo en el libro de Jueces, capítulo 15, del versículo 1 al 20, Nueva Biblia de las Américas. Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón fue a visitar a su mujer con un cabrito y dijo: llegaré a mi mujer en su recámara, pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre dijo: realmente pensé que la odiabas intensamente y se la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. Entonces Sansón le respondió: esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Y Sansón fue y capturó 300 zorras, tomó antorchas, juntó las zorras cola con cola y puso una antorcha en medio de cada 2 colas. Después de prender fuego a las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando la cosecha recogida, la cosecha en pie y además las viñas y los olivares. Entonces los filisteos dijeron: ¿quién hizo esto? Y le respondieron: Sansón, el yerno de Timateo, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Y los filisteos vinieron y la quemaron a ella y a su padre. Sansón les dijo: ya que actúan así, ciertamente me vengaré de ustedes, y después de eso cesaré. Sin piedad los hirió con gran mortandad, y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etán. La quijada de asno. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se esparcieron por Leí. Y los hombres de Judá dijeron: porque han subido contra nosotros. Y ellos dijeron: hemos subido para prender a Sansón, a fin de hacerle como él nos ha hecho. De Judá descendieron 3000 hombres a la hendidura de la peña de Etán, y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué pues es esto que nos has hecho? Como ellos me hicieron, así les he hecho, contestó él. Y ellos le dijeron: hemos descendido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Júrenme que no me matarán, les dijo Sansón. Ellos le respondieron: no, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar él a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno, fresca aún, y extendiendo su mano la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Después sintió una gran sed y clamando al Señor dijo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo.
Y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en Ley, y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Miren, obra maravillosa del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, es la libertad. ¿Existen hábitos en tu vida de los que anhelas liberarte? ¿Hay patrones de pensamiento que necesitas cambiar? ¿Hay ataduras espirituales de las que necesitas liberarte? Si alguien estaba loco de remate, era Sansón. Tenía una fuerza, un poder y una capacidad extraordinaria, pero su vida difícilmente era una vida modelo. La historia de la vida de Sansón es extraña, insólita y quizás un poco embarazosa. Sin embargo, Sansón es destacado en el Nuevo Testamento como uno de los héroes de la fe. En Hebreos 11:32. Dios usa todo tipo de personas. Él nos usa a pesar de nuestros pecados y debilidades. En este pasaje vemos que la fortaleza y los éxitos de Sansón son el resultado de estar lleno del Espíritu Santo. En 3 ocasiones, en el pasaje de hoy, leemos que el Espíritu del Señor vino con poder sobre él. Lo encontramos en Jueces 14:6, versículo 19 y en el capítulo 15, versículo 14. Es asombroso lo que puede suceder cuando el Espíritu del Señor viene con poder sobre las personas. Como tantas veces lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento de una manera física, lo hizo en el Nuevo Testamento de una manera espiritual. En la tercera ocasión que el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada y las ataduras en sus manos se deshicieron. Esto lo encontramos allí en el capítulo 15, versículo 14. Esto puede ser visto como una imagen de liberación de nuestros malos hábitos, obsesiones y adicciones. El poder del Espíritu Santo puede liberarnos de las cosas que nos atan. Oremos. Señor, lléname de esos ríos de agua viva, satisface mi sed, rompe toda atadura y ayudándome como a Jesús a demostrar no solo el poder del Espíritu, sino también el fruto del Espíritu Santo maravilloso en mi vida cotidiana, para que te puedan ver en mí como te vieron en Él. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu libertad, porque solo tú puedes libertarnos. Dice tu palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Y hoy clamamos por libertad en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Permítenos andar en libertad, Señor, para ser libres de glorificarte, de honrarte con todo nuestro corazón, Señor, y con toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, de este devocional podemos ver y concluir que puedes ser el hombre o la mujer más exitosa. Puedes estar rodeado de lujos y aún así sentirte vacío. Porque cuando no tienes a Dios, no tienes nada. Dios le da sentido a nuestra existencia y una vida sin propósito es una vida condenada a la frivolidad. La pastora Pipa añade, Sansón parece un héroe extraño, nació con tantas promesas sobre él. ¿Cómo se convirtió en un hombre tan salvaje e impredecible? Tenía tantas culpas y relaciones desastrosas. No obstante, Dios lo suscitó para dirigir a Israel durante 20 años. Podría haberlo hecho mejor si hubiera seguido a Dios de todo corazón y no hubiera sido condescendiente con sus propias pasiones. A pesar de todo, Dios puede usar incluso a las personas más imprevistas. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu misericordia es infinita. Gracias porque a diario nos enseñas, Señor, que se trata de ti, Señor, y no de nosotros.
Se trata, Señor, de tus propósitos. Se trata de que nuestra vida gire en torno a ti, Señor, y no de que tú gires en torno a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres y quien los acompañó en la voz de este podcast, Estefanía Osorio García. Hasta la próxima.